¿Sabías que dos senadores republicanos de Estados Unidos vendieron sus acciones antes de que colapsara la bolsa estadounidense por la crisis sanitaria? Pues sí, parece que los dos senadores republicanos estadounidenses han vendido sus acciones cuando la bolsa de Estados Unidos, el Dow Jones, estaba en su máximo anual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay personas dentro del Senado estadounidense que están utilizando información privilegiada para ganar dinero. Lo mismo que hacen filántropos y personas que son especuladoras en la bolsa de todo el mundo, como por ejemplo George Soros. Aquí tenemos dos vertientes. La vertiente en la cual las personas más adineradas o que tienen información privilegiada venden sus acciones cuando saben que va a venir una crisis importante. Y por otro lado, la otra vertiente es que públicamente se alinea con el gobierno al decir que era una simple gripe y que el problema iba a desaparecer como si nada en abril, algo que no iba a causar estragos económicos de ninguna de las maneras. Mientras estas dos personas, estaban vendiendo acciones de manera masiva, ganando una cantidad de dinero muy importante. Aquí en este vídeo vamos a analizar qué es lo que hicieron estos dos senadores republicanos y qué información privilegiada utilizaron en su favor para ganar grandes cantidades de dinero. Vamos a verlo. En medio de una crisis de dimensiones todavía desconocidas que ha forzado al presidente Donald Trump a comparecer ante la prensa cada día, dos senadores del Partido Republicano enfrentan duras críticas y la petición de dimisión por haberse desprendido de acciones sacando un alto rédito, supuestamente utilizando información privilegiada del gobierno estadounidense. Mientras el presidente de Estados Unidos aseguraba hace varias semanas que el problema al que nos enfrentamos hoy en día desaparecería de la noche a la mañana, ya que no se trataba más que de una gripe, Richard Burr, el líder del Comité de Inteligencia del Senado, trazaba una realidad muy distinta durante un encuentro privado en un club cerca del Capitolio. Solo hay una cosa que les puedo decir sobre lo que está pasando, decía textualmente el señor Burr. Es mucho más agresivo en su transmisión comparado con nada de lo que hayamos visto hasta ahora. Según una grabación secreta a la que ha tenido acceso la cadena pública de radio NPR, Burr calificaba el problema como mucho peor que el sufrido en 1918 con la gripe española. Es curioso cómo la gente utiliza el sálvese quien pueda. Yo tengo información privilegiada, vendo mis acciones porque veo que va a venir una crisis económica impresionante y lo que intento hacer es sacar un rédito económico de la información privilegiada que tengo. Pero el problema no es pensar que Richard Burr hizo esto, sino que se generalice en los gobiernos de todos los países y que miembros del propio gobierno o del propio partido que gobierna en ese momento esté vendiendo acciones y comprando oro como valor refugio. Ese es el problema. Lo que nos dicen a las cámaras, lo que nos dicen públicamente no es lo que piensan. Y ahí viene la incredulidad de la gente a la hora de creerse la versión oficial. Vamos a seguir. El 27 de febrero Estados Unidos tenía confirmados solo 15 casos y Trump aseguraba que desaparecería de un día para otro. Decía textualmente, va a desaparecer un día como un milagro desaparecerá. Explicaba a la vez que decía que la situación podría empeorar antes de mejorar. Veremos qué pasa, decía Trump, con lo cual él públicamente también comentaba que no sabía lo que iba a pasar. Fue ese mismo día que Burr presenció un almuerzo en el que no ofreció un mensaje tan calmado y tranquilizador como el que daba el líder de su partido. Burr y su esposa habían vendido el 13 de febrero, antes de que el mercado cayera en picado, acciones por un valor de entre $628.000 y 1,7 millones. En su mayoría relacionadas con dos grandes cadenas de hoteles, Wyndham Hotels y Resorts and Extended Stay America. En las dos últimas semanas, el valor de esos títulos ha descendido significativamente.
Barr, republicano de Carolina del Norte, ha emitido un comunicado en el que aseguraba que solo se basó en información que era del dominio público para realizar la venta de sus acciones. Sigo muy de cerca la información diaria de salud y ciencia de la cadena de noticias CNBC que se producía desde Asia en aquel momento. Por su parte, la senadora republicana Kelly Loeffler se deshacía de entre 1,28 y 3,1 millones de dólares en acciones entre el 24 de enero y mediados de febrero, en un total de 29 transacciones distintas, según informó la página web de Daily Beast. Según este medio, la venta de títulos comenzó el día en que Loeffler acudió a una sesión informativa en un comité del Senado sobre el problema. La senadora daba cuenta de la importancia de aquella reunión en un tuit con fecha del 24 de enero, en el que hablaba de los hombres que mantenían al país sano y seguro, en referencia al equipo de expertos de salud puestos al frente de la crisis por la Casa Blanca. El marido de Loeffler es Jeffrey Sprecher, presidente de la Bolsa de Nueva York. El portfolio del que se deshizo la pareja incluía acciones de compañías como ExxonMobil. Es curioso ver cómo el análisis técnico que había dentro de la Casa Blanca y del gobierno estadounidense ya comentaba que el sector turístico y el sector petrolífero iban a ser los más afectados en esta crisis económica global que estamos viviendo ya. Porque unos vendieron las acciones referentes al sector turístico, como son estos dos hoteles que hemos visto anteriormente, y otra senadora que junto con su marido vendieron acciones de ExxonMobil del sector petrolífero. Esto supongo que habrá una investigación, aunque creo que quedará en agua de borrajas. ¿Por qué baja tanto la bolsa cuando vienen crisis de tal magnitud? Porque hay personas que tienen información privilegiada y especulan con el dinero de todos. Esto lo podríamos comparar con el caso de Julian Assange, pero el caso de Julian Assange se desviaba un poco del sistema implantado en Estados Unidos y eso hizo que todos fueran a por él. En este caso es lo que hace todo estadounidense que tiene mucho dinero y acciones en la bolsa. Supongo que muchos de ellos no tienen el alcance de ser senador de Estados Unidos. Pero vemos cómo no nos podemos creer a nadie de los que están en los gobiernos porque en un momento dado te clavan el puñal por la espalda y te hacen ver que en los gobiernos lo único que interesa son los intereses particulares de cada uno, intentando vender acciones de manera masiva y ganar mucho dinero en base a una crisis financiera que nos va a afectar a todos. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, también por supuesto podéis difundir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones sobre este tema y sobre si ha pasado también en vuestros países. Muchas gracias y hasta la siguiente amigos. Hasta luego.